Gracias, presidente. Creo que estamos ante un procedimiento de designación que venturosamente se normaliza en este Consejo General. Consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo y partidos políticos nos hemos acostumbrado a esta rutina que cada vez genera menos tensión e incluso hay que decirlo menos expectativas. Hace 6 años, justamente, el 30 de septiembre de 2014, vivimos una sesión de las más ríspidas quizá en la historia del INE, cuando por primera vez cumplimos con la encomienda constitucional de designar a quienes serían los primeros consejeros, la primera generación de consejeros de OPLES. Hoy tenemos este procedimiento con un alto contenido técnico, porque hay exámenes, valoración académica de ensayos, pero también con un componente de valoración política. Pero al decir política no quiere decir partidista. Quienes designamos tenemos que ponderar si los aspirantes tienen méritos y trayectorias para abonar a su independencia, imparcialidad, objetividad, y aunque la ley no lo señale expresamente, también tenemos que valorar la capacidad de los aspirantes para enfrentar situaciones adversas y de presión que se viven en el cargo. Con los partidos, estas designaciones nunca han sido, no son y no deben ser la hora de las complacencias. Es una designación de los consejeros que debemos ser sensibles a las alertas de los partidos, por supuesto, para evitar hacer nombramientos equivocados de gente que no sea imparcial, equidistante, pero la responsabilidad es solo de los consejeros. Por eso yo no voy a buscar el consenso con los partidos, buscaré su comprensión, pero el consenso lo tengo que construir con mis colegas, siendo muy atento, por supuesto, a las observaciones críticas de los partidos políticos, pero no es un acuerdo que yo comparta con ellos, porque la lógica de la Constitución y de la ley es que se sustraiga de la decisión partidista estos nombramientos. Y me parece que exigir a los consejeros que pretendan cambiar la ley electoral es no entender bien a bien qué es un consejero. Un consejero no es un legislador, que es a quien le corresponde cambiar la ley electoral. Y el legislador lo es por el respaldo popular. Y jamás debemos confundir a un consejero con un representante popular. Nosotros no tenemos ninguna representación popular, aunque se llegue a hablar de consejeros ciudadanos. Somos funcionarios del Estado mexicano que tenemos la responsabilidad de cumplir con el principio constitucional de legalidad. Nosotros no somos los arquitectos de la ley, somos quien le tenemos que dar concreción una y otra vez. Por eso siempre les digo a los nuevos consejeros que no confundan su papel, no son los representantes de la sociedad civil, no son los representantes de la ciudadanía, no son los legisladores, no son los jueces, son autoridades administrativas con una enorme responsabilidad. Y si la cumplen conforme a los principios establecidos a la Constitución, harán bien su trabajo. Tienen que ser independientes, autónomos, objetivos, equidistantes. Y creo que no puede cambiar la actuación de los consejeros porque cambien los gobiernos. Hay que defender la autonomía de los OPLES y del INE, ya sea que gobierne el partido A, B, C o D. Los gobiernos suelen pedir y hasta reclamar silencios y sumisión. A veces quienes estaban en la oposición exigían consejeros libres, enérgicos en la defensa de la ley, que exigieran a los gobiernos no intervenir, no usar los programas sociales, respetar el artículo 134 constitucional, y cuando llegan al poder quieren que esos consejeros apaguen sus redes sociales y callen la defensa de la institucionalidad democrática. Eso no. Hay que ser congruentes
y exigirle lo mismo al partido de un color que al de otro. Que cambie el gobierno no puede implicar que cambie la función del consejero electoral. Uno no está para servir al gobierno ni para servir al que quiere ser gobierno. Está para hacer valer los derechos político-electorales de la ciudadanía. Un día sí y otro también. Los cambios de gobierno son pasajeros. Las reglas de la democracia tienen que ser duraderas y la única manera de proyectar en el tiempo esas reglas es no sujetarlas a la coyuntura de quien gobierna. Quiero hoy sumarme a la propuesta de la consejera Favela. No hay lugar en las autoridades electorales para homófobos ni misóginos. Punto. Quiero señalar que hoy concluyen su encargo 40 consejeros electorales, 19 hombres y 21 mujeres que fueron designados hace 6 años y concluyen habiendo realizado su labor conforme a lo que se les exigió. Fueron vigilados, fueron escrutados, pero ya lo decía el consejero presidente en su intervención, si algo demuestran estos 6 años de historia de los soples, es que el modelo funciona, que se está renovando el poder y se está permitiendo la expresión de la pluralidad política a lo largo y ancho del territorio gracias al respeto del sufragio. Y eso lo están garantizando los soples que vivieron además en estos años, en particular en los últimos 2, incluso las presiones para su desaparición, cuando se pretendió avasallar el federalismo, también el federalismo electoral. Que a las presiones de los gobiernos recortando presupuesto, antes solo lo vivían los soples, que a las presiones por la propia existencia de los organismos y a las presiones connaturales de la vida política, que por favor siempre es conflictiva porque son hombres y mujeres disputándose el poder, hayan logrado llevar a buen puerto proceso electoral tras proceso electoral, es una buena noticia de pervivencia y fortalecimiento de la vida democrática mexicana, que es perfectible, por supuesto, todo, pero no dejemos de reconocer que es una de las cosas que mejor funciona en este país y que hay que cuidar. Felicidades a quienes hoy terminan su encomienda, mi agradecimiento por su trabajo y la exigencia a quienes llegan de continuar y mejorar ese legado. Muchas gracias.